Amazonía Sport presenta Cara a Cara con el Deporte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Cara a Cara con el Deporte, una producción de Amazonía Sport a través de la cual llevamos a ustedes la historia de deportistas destacados de acá de la provincia de Pastaza y también de otras provincias de la Amazonía. En esta ocasión nos acompaña Yancuan Escobar, un destacado deportista de esta provincia que ha practicado varias disciplinas durante varios años. Vamos a entablar ya directamente la charla con él, no sin antes presentar a nuestros auspiciantes. Restaurante y Salón de Eventos de Escándalo ofrece para usted los mejores platos amazónicos. Es el lugar correcto para celebrar matrimonios, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Está ubicado en la ciudad de Puyo, barrio El Dorado, calles Napo y Zamora, sector Las Cañas. Para reservaciones, comunícate al celular 098 40 59 510. Divino, vinos y licores, ofrece precios bajos en su amplia gama de licores nacionales e importados. Disfruta de su atención exclusiva y personalizada. Visítanos en la avenida González Suárez, entre las calles Eslao Marín y Ramiro Fernández, diagonal al Ministerio del Ambiente. Divino, la mejor tienda de vinos de Pastaza. Yancuan, bienvenido a Cara con el Deporte. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar esta conversación porque el formato de este programa precisamente es esto, ¿no? Un recorrido sin ningún tipo de libretos por cada uno de tus pasos de tu vida deportiva. Cuéntame primero qué disciplinas nomás has practicado durante ya tu corta edad como ser humano, pero corta edad también como deportista. Cuéntanos un poco. Bueno, mi vida deportiva empezó bastante influenciada desde mi madre, que fue baloncesto, ella representante de la provincia. Y de ahí empecé yo con natación, atletismo, taekwondo. ¿Qué es lo que primero practicaste? Empecé practicando taekwondo con el profe Yuri cuando tenía en la escuela por el Parque 12 de Mayo, me acuerdo. Yuri Peña. Yuri Peña, que todavía está por acá. Claro, el profesor tenía ahí el gimnasio cerca del Parque 12 de Mayo. Después también hice lucha olímpica. También me dedicaba al básquet, al fútbol. Cuando empezaste el taekwondo, ¿cuántos años tenías? Tenía 8 años, más o menos. Fueron como un año de taekwondo. Después me cambié a baloncesto, entrenaba con Pato, Patricio. Ya, vamos ahí por partes. ¿Qué pasó en el taekwondo? ¿Te gustó? ¿Te retiraste? ¿O era simplemente era una forma de experimentar en tu niñez las disciplinas deportivas? Sí, me encantaba el deporte, me encantaba y nunca estaba tranquilo con uno solo. Siempre quería hacer muchos deportes. Entonces, recuerdo que pasé por muchos deportes y a la edad de 11 años mi madre me puso como un stop. Elige entre natación, me acuerdo en ese entonces hacía natación, lucha, básquet y jugaba en el Club Cumandá también. Fútbol. ¿En qué posición te...? Jugaba de mediocampista. De mediocampista. Sí, íbamos también de viajes con el Club Cumandá. En ese entonces había un amor por el club bastante alto, por el color de la camiseta como provincia, me acuerdo. Representar a la provincia era importante. Era muy importante. Los colores de la provincia los llevábamos en el corazón y yo hasta ahora tengo esa herencia, ¿no? De ser bien pastacense y llevar bien puesto el nombre cada vez que lo represento. Ahora me hablas que tu señora madre en determinados momentos te dijo, escoge, ¿no? Sí. ¿Qué crees que vio tu mamá? De pronto vio mucha adrenalina en ti, que querías estar en todo y te quiso ir. Porque me agarraba la gana de irme al básquet, me iba al básquet, me agarraba la gana de ir a taekwondo, me iba a taekwondo, me metí en lucha olímpica también. Entonces mi madre dijo, mediocre en todas o bueno en una. Entonces esa fue una lección que me acuerdo clarito y yo lloraba y no quería. Enfócate en una y me listo. Dijo, una. Entonces ahí, haciendo el análisis, realmente lo que yo quería... Pero tú junto a tu mamá analizando, claro. ¿O tú solo? No, mi madre me dijo, no, mira bien hacia dónde quieres perfilar tu vida, cómo quieres enfocarte siendo bueno en una sola cosa y no mediocre en todas. Claro. O sea, no era tan malo. En las que practicabas. Practicaba. El físico me daba y entonces decidí por la natación. A los 11 años ya tomé postura de empezar solo natación. Y de ahí empezó ya mi nivel deportivo a nivel alto, a nivel nacional. Siempre estaba entre los primeros.
y tenía siempre el honor de representar a la provincia y eso fue... Ahora, cuéntame un poco ya en tu ingreso ya de lleno en la natación, enfocándote ya firmemente en esa disciplina. ¿Recuerdas tu primer entrenador? ¿Quién te comenzó a guiar? Sí, recuerdo mi primer entrenador era uno de la costa, Adolfo Coronado, me acuerdo, fue quien me empezó a entrenar. Después fue Milton Escobar, quien después me llevó como a las grandes elite. Logramos establecer en el 2005 un récord consecutivo de 16 medallas. De 16 medallas. 16 medallas, establecimos 11 nuevos récords a nivel amazónico. Discúlpame que te corte en esa parte. Empiezas ya enfocándote en la natación, cuando habías empezado a entrenar esa disciplina, ¿a cuánto tiempo, después de cuánto tiempo ya diste los primeros resultados ya competitivos? A los 12 años ya entré en un nivel competitivo, estaba en la categoría 12-13 años. Ahí ya entré en un primer campeonato nacional, tercero, me acuerdo, en Guayaquil, que fuimos. Después tenía bastante nivel para ir logrando tomar posición y entrar en la selección. Entonces me iban más entrenando en 50 y 100 metros libres, era lo más rápido. Esa era lo que hacía, tú eras velocista. Era velocista puro. Entonces en estos años ellos me formaron netamente para velocidad. Y cuando llegamos a los Juegos Amazónicos del 2003, me acuerdo. ¿Era tu primera participación ya en un torneo oficial? En un torneo grande, ya había estado en Juegos Nacionales. Ya. Ahí me había colocado en tercer lugar, recuerdo. A nivel nacional. A nivel nacional. Eso fue mi primera presentación en los 12-13. ¿En qué modalidad? 50 metros. Siempre fue 50 y 100 metros libres. Eso fue lo más fuerte que hacía en deportes. De ahí en el 2003 hubo un campeonato aquí en Pastaza que eran los Juegos Regionales. Los amazónicos. Y era muy pequeño, tenía 13 años, me acuerdo, en ese entonces. Entonces, ahí obtuve como 6 medallas entre oro, plata y bronce. Pero obviamente eran muchos más grandes los chicos que participaban. Tú tenías 13 y tus rivales eran hasta 17 años. 17 años, sí. Entonces había bastante diferencia, ¿no? En fuerza. Pero ya fuiste perfilando. Pero ya me fui perfilando. Como un deportista de buenas condiciones. Sí, la verdad me acuerdo, el entrenamiento era arduo. Entrenábamos de las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Iba a clases, regresaba, hacía un poco de deberes, volvía al agua y seguía otra vez en el entrenamiento. Era más o menos unas 6-7 horas por día de entrenar. Entonces cuando llegamos a los Juegos de Orellana, me acuerdo, el profesor Milton Escobar me había inscrito en 16 pruebas. Yo le dije... Pero amazónicos también. Amazónicos. Y dije, profe, ¿pero en serio voy a avanzar? No, solo nada. No te preocupes. Y entonces recuerdo que estaba de presidente el señor Mesa en ese entonces. Enrique Mesa. Y Enrique Mesa me decía, una más, hijo, una más, porque me sacaban de brazos, me sacaban del agua, yo ya derretido. Cansado. ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien? Me traía el masajista de fútbol, o sea... Trataban de recuperarte para que puedas estar bien para la próxima competencia. Claro, el presidente estaba muy emocionado porque recuerdo que la provincia estaba en los últimos lugares. Y cuando empezó la disciplina de natación, empezó a subir. A los primeros lugares, porque yo obviamente sacaba medalla tras medalla tras medalla. Y recuerdo la emoción de la provincia, me acuerdo un locutor que le dicen el Lobo, me decía, la lancha humana, hacía las narraciones en vivo. Todo el mundo era aquí esperanzado de la provincia, que no esté al último, sino empiece a tomar posición. Entonces fue muy hermoso. Recuerdo muy bien esos juegos y cuando logré las 16 medallas consecutivas. En ese juego lograste las 16 medallas. 16 medallas y 11 récords, teniendo 15 años. ¿En qué tiempo? En 2 días. 2 días. En 2 días de carrera, de competencia. Y lo que te preguntaba tras cámaras, ¿han logrado, sabes si alguien ha logrado superar ese récord, alguien acá, al menos a nivel amazónico? Obviamente que esos torneos ya no se los realizan, ¿no? Pero de alguna manera tienes conocimiento, si hay algún deportista que tenga la capacidad de conseguir esos resultados en tan corto tiempo. Te digo la verdad, resultó que después de eso yo gané una beca a Cuba,
para los Juegos Nacionales, ya representando al país, porque era clasificatoria a Panamericanos y posibles Olimpiadas, ¿no? De acuerdo el tiempo que uno establezca. Entonces me mandaron a Cuba a un centro de alto rendimiento, Marcelo Salados, por un mes. Y ahí en este centro de alto rendimiento obviamente nos hacían un montón de exámenes físicos, nos enseñaban muchas técnicas bastante avanzadas. Fui con el profe Milton Escobar, quien también se estaba preparando como para llevarme a ponerme en los rankings más altos posibles, ¿no? Claro. Y pasó que entré en unas máquinas donde tú corres y te ponen un montón de aparatos por todas partes, entonces ellos se dieron cuenta que mis pulsaciones tranquilo, como dicen, sin moverse, eran de 45 por minuto y subía, cuando ya corría al máximo, subía a 210, 212 y era como que eso no es normal, te puede estar llegando a una taquicardia. Era una recuperación y después inmediata. me decían, corre más lento, entonces yo regresaba a 110, 80, en menos de un minuto ya estaba recuperando, entonces ellos eran como que algo pasa con tu corazón. No y es normal. tuve que confesarles, porque no había confesado, que yo tengo de nacimiento estenosis aórtica, que es como la válvula más pequeña. Entonces mi corazón tiene que bombear mucho más rápido y fuerte que lo normal. Ahora me hablabas de tu estadía en Cuba, ¿no? De ese diagnóstico que te dan que no puedes seguir haciendo el deporte a alto nivel. De ahí en este caso, tu recorrido en Cuba, viendo algunas cosas, ¿no? ¿De ahí qué pasó? ¿Continuaste en la natación? En este caso, ¿realmente ya no estuviste vinculado al deporte de alto rendimiento? Cuéntanos un poco después ya de ese episodio. Sí, regresé de Cuba y lógicamente tenía todo esto, ¿no? de trabas de la FENA, un montón de cosas como a qué rato se va a morir, se va a quedar templado en el agua. Yo tenía siempre algo en mente que me enseñaron de pequeño mi abuelo y mi madre, que la capacidad mental es mucho más fuerte que la física. Entonces yo me quedaba con ese aprendizaje, eso fue que me dio las glorias que obtuve durante mi vida deportiva y hasta ahora, porque el problema de mi corazón no se ha ido, sigue ahí, pero sigue ahí mismo los mismos. Ese fue un mini retiro tuyo del deporte de élite en cuanto a la natación se refiere. Sí, coincidió que yo acababa el colegio, entonces y yo me iba a Quito a estudiar. Me fui a Quito a estudiar y vivía solo en Quito. A los 16 años ya me gradué del colegio bastante temprano, entonces me fui a preparar para los exámenes de ingreso. Ya no me hacía mucho ya para la universidad. Ya para la universidad, fui a estudiar a la Universidad de San Francisco de Quito. Entonces estaba más enfocado en entrar a la universidad, pues venía de un colegio que no tenía tantas bases académicas, pero sí bastantes bases culturales muy lindas, las que hicieron mucho mi personalidad también. Entonces, cuando ya entré a la universidad, conocí en la universidad un deporte que se llamaba deportes de aventura. Porque vos eliges los horarios y las clases que te corresponden a través del internet. Y ahí conocí a Gonzalo Calisto, quien es mi hermano de las montañas, que le llamo, con quien... ¿Era compañero tuyo en ese momento de No, era el profesor. Era el ya. profesor quien estaba iniciando también en el país todo el tema de carreras de aventura, carreras de alto rendimiento. ¿En qué año más o menos eso? Eso fue ya en el 2006. 2006. Eso ya fue en el 2006. Entonces, cuando yo llegué ahí, obviamente me hicieron, me acuerdo, una test de Cooper. Test de Cooper, ajá. Entonces, el Gonzalo se quedó como... Te hacen dar vueltas, ¿no? Claro, me hizo dar vueltas, flexiones, un montón de cosas. Y él era como, oye, ¿de dónde vienes? Digo, de la Amazonía. ¿Y no sientes la altura? Digo, no todavía. Dice, ¿será porque estamos en Cumbayá? Más bajo. Claro, estábamos en Cumbayá. Después empezamos a hacer salidas y todo, y él se daba cuenta que yo, por ejemplo, igual. Sí, pero pasaban los 4000 ya me desorrochaba. Claro. Pero en cambio, yo tenía un ritmo de recuperación mucho más rápido que el resto de deportistas. Que incluso la gente de la misma capital. Sí, o sea, se asombraba el entrenador por mi capacidad de recuperación. Y lo que pasa con la natación es que tus pulmones se convierten en unos monstruos, por eso tienen unas cajas torácicas bastante altas, todavía tenemos.
los nadadores. Entonces eso me hacía como la oxigenación al cuerpo de una forma inmediata, bastante favorable. Entonces, obviamente yo empecé a marcar diferencia a nivel deportivo, pero ya mi experiencia con el tema de la vida en deportes de elite, de alto rendimiento, estaba como ya queriendo dejar. Ya. Él en cambio como, no, vamos a buscar sponsor en Orbea, la universidad nos va a sponsorear, vamos a hacer esto, esto. Yo era como, sí, más dejado, más buscando cómo conocer una vida mucho más tranquila, porque como te contaba al principio, nadaba de 6 a 7 horas diarias. En Cuba llegábamos a nadar 16 kilómetros diarios. O sea, era una... En piscinas olímpicas y centros de alto rendimiento y gimnasio, ligas. O sea, te saturaste un poco ya. Ya era como que yo dije en mi conciencia, después de conocer Varadero y recorrer Cuba, dije, chuta, me estoy perdiendo mi juventud. Claro. quiero por lo menos en la universidad no estar tanto en elite. O sea, me empezó a gustar la fiesta como cualquier joven y disfrutar de la vida cuando uno tiene 18 años, está en plena luz de la vida. Pero ese cambio de pensamiento tuyo se da por el tema un poco de la disilusión del diagnóstico. Del tema de que me hicieron a un lado. Porque de pronto si te hacían las pruebas y tú estabas normal y tenías esa capacidad y tenías que involucrarte ya en un entrenamiento pensando en una olimpiada, en cosas importantes, de pronto te estaba enfocabas. dirigido todos los entrenamientos que correspondían, pero yo realmente después encontré en las montañas con Gonzalo, porque él era como mi motivador, es todavía hasta ahora, es como siempre me está inyectando, como, oye, no seas un desperdicio, claro. Eres un man que hace cosas que gente entrena. Tiene una capacidad física importante. Un montón y vos no entrenas nada y estás ahí. Claro, entonces empecé a correr Guayrasinchis, mi primer Guayrasinchi. ¿De qué se trata? Detállanos un poquito eso. El Guayrasinchi son desafíos de largas distancias, son 3 días non-stop, no paras de correr. Solo corres. Corres por montañas, haces cuerdas, haces descensos, haces bicicleta de montaña también, haces kayak y sobre todo es la navegación con mapa y brújula. O sea, te dan puntos referentes. Me acuerdo mi primer Guayrasinchi, creo que tenía como 360 kilómetros de carrera. Entonces, habían puntos que vos tienes que ir en un orden, pasando estos puntos, sellando, y te van abasteciendo. Tienes unos 4x4 que te van dando abastecimiento. ¿no? Y te trasladan las bicicletas. Ahora es muy conocido. ¿Eso en zonas de altura o en diferentes niveles Muchas climáticos? veces empiezan en la sierra y terminan en la Amazonía, otras terminan en la costa. Ya depende de la edición. Cada edición ha sido distinta. Yo creo que ahora depende de la planificación del circuito. Las primeras ediciones, 2006, 2007 y creo el 2009 y 2010. Esos fueron como mis carreras. Después tuve el honor de representar al país en una competencia en Colombia que se llamaba la Travesía Max Bossi. Esa fue una de las carreras más largas que he corrido en mi vida. Un circuito similar al que me dices. Similar, pero de 580 kilómetros. Mucho más amplio ya. Sí, y esta vez era en el Golfo de Morrosquillo. Fue justo en el lado atlántico de Colombia con Panamá. Era hermoso porque es una zona virgen. Íbamos a las islas, entrábamos en manglares, teníamos que bucear, encontrar balizas en medio de ese Caribe hermoso. Conocíamos culturas de islas, ¿no? Nativas, y yo me sorprendía, porque no creía que había islas con gente nativa que ni hablaba bien el español, hablaba un español que no le entendía. Entonces, todos estos momentos de competencia a mí me fueron alimentando de lugares únicos que generalmente uno, por más que salga a pasear, no los conoce. Claro. Entonces, me fui enamorando de este tipo de carreras, volví a Ecuador, participaba en unas carreras más cortas que se llama Geo Challenge, ahora ya no hacen. Eran carreras más cortas de un día, después había los retos salud que representaba la universidad con estudiantes. Después me fui se llama las 3 fronteras, que es entre Brasil, Paraguay y Argentina. Era Tembiasa se llamaba esa carrera, y esa carrera fueron igual, 600 kilómetros duros de carrera. Y también tuve el honor de representar al Ecuador, quedamos cuartos en ese entonces.
pero siempre, siempre con el honor más alto. Los colores de mi provincia, de mi son país, los más importantes. Creo que los llevo muy acá, entonces eso siempre me ha dado como mucha motivación y autoestima de mantenerme siempre en lo más alto, ¿no? Gianjuan, me hablabas de varias carreras, incluso una en Colombia, otra en la parte sur de nuestro continente, entre Argentina, Brasil y Paraguay. Todo eso, ¿quién te auspiciaba? ¿Bajo qué equipo o qué compañía competías? Cuéntanos un poco sobre ese tema. ¿Quién te apoyaba en ese tipo de competiciones? Este tipo de competencias son sponsor privados. Generalmente están las empresas privadas de marcas. Nos auspiciaban Adidas Awards, nos auspiciaron compañías también de aseguradoras. Entonces, cuando uno sale a representar al país, no hay una federación, digamos, en ese tipo de deportes que te auspicia. Es un tema más privado. Es un tema más privado y obviamente, como decía, siempre llevas la representación de país, ¿no? Pero tú a través de los años vas haciendo tu currículo deportivo, entonces las empresas ven los logros, los alcances. Y después ellos te buscan. Te buscan y te auspician. Ahora, Gianjuan, cuéntame un poco, ya hemos hecho un recorrido, ¿no?, por el tiempo, tratando de ser lo más concisos posible de tu niñez, de tu juventud, de parte de tu actualidad, lo más anterior posible. En la actualidad, ¿a qué te dedicas? ¿Sigues vinculado a esta clase de deportes extremos? Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas en la actualidad? Bueno, soy padre de 2 hermosos hijos. Eso me hizo que empiece mis emprendimientos privados. Lógicamente, es duro vivir del deporte solamente. Claro. Entonces, construí mi restaurante, ahora tengo otro restaurante. Y aparte de eso, empecé a tratar de organizar carreras deportivas. Tuve el honor de organizar con Gonzalo el Ucuyacu Trail 2019, que lo hicimos en Mera. Fue todo un éxito. ¿Qué año más o menos es? 2019. 2019, hace poco ya. Sí, tuvo un auge increíble. Fue la primera carrera de este tipo, porque es bastante nuevo también. Son travesías por la montaña de correr. Esta vez hicimos de 25 kilómetros y de 10. Tuvo un auge local y nacional increíble porque nadie había presentado una propuesta de correr en la selva. Entonces nosotros lo hicimos, invitamos a los hermanos indígenas también a unirse. Entonces fue todo como una relación de venir y conocer lo hermoso que es nuestra provincia, porque nosotros como Pastaza somos muy privilegiados. Por el tema de la biodiversidad, sí, y todo ese geográfico, tenemos la cordillera de los Andes, Yanganates, Abitahuas. Entonces la carrera fue por ahí. Y cuando gente de afuera, inclusive local, pasó por estos lugares, era como qué increíble. Gente inclusive de aquí del país o también del país, también vinieron internacionales. Tuvimos como 22 extranjeros. Entonces tuvimos un auge bastante fuerte. Aquí cabe recalcar que la importancia del aporte de los gobiernos locales de activar de una manera económica, porque la activación económica en el turismo deportivo es fundamental, es fundamental. Cuéntame, ahora, hace rato me hablabas un poco que este tema de este tipo de disciplinas extremas, me dijiste la palabra, es un poco nueva, me dijiste. ¿Te refieres nuevo en el país o nuevo en la región amazónica? El tipo de ultra trail se llaman, son carreras de larga distancia, hay carreras inclusive hasta de 100 kilómetros por la montaña. En el país es un poco nuevo, pero en el tema internacional no, obviamente Europa nos lleva mucha distancia. Claro, pero aquí en el país, en el continente inclusive nos lleva más de unos 6 años. Y nosotros hace 2 años hemos ya empezado, el año anterior no logramos concretar. Este año estamos viendo si tenemos el apoyo de algún gobierno o lanzarnos a nivel privado, porque realmente la gente se quedó con mucha gana, ilusión de correr y creo que si ya no hay el apoyo, tenemos que ver el modo privado, ¿no? Y tú ya tuviste esa primera experiencia como organizador de ese certamen, que me cuentas, te fue excelentemente bien en esa ocasión. Entiendo, se paró un poco
tus ganas de hacer por el tema de la pandemia, sí, todo el esto. Tema de la pandemia, ¿Cuál es la pues, planificación? ¿Ya has conversado, tienes una hoja de ruta en cuanto a tiempos para realizar una competición de esta magnitud o todavía estás un poco paralizado? Sí, estamos ya pensando fecha. Puedo lanzar que para mayo va a haber Ucuyacu, para mayo, que es una fecha importante para la provincia, en honor a la provincia mismo, a resaltar a esta provincia a nivel deportivo, porque cuando viene un deportista no es que viene solo, viene acompañado. Entonces todo este tema, si uno no muestra como un ejemplo de una reactivación económica también que hay circulante, en donde queda realmente beneficio a toda la comunidad local, ¿no? ¿Tú crees, te veo mucho que hablas del tema de lo que puede generar el deporte económicamente hablando, ¿no? Pero no solo en el campo de juego o en la pista de atletismo, ¿no? Para decirlo de una forma, sino tú me hablas de la reactivación económica que genera, ¿no? Otras cosas. Obviamente sí, porque acá necesitamos mucho activarnos de todos los ángulos turísticos, porque creo que la explotación petrolera en esta provincia no debe darse como una referencia económica que saque como a la una provincia. posibilidad importante económica. Es la reactivación del turismo desde todos los ámbitos. O sea, eso es sumamente importante. Nosotros, por ejemplo, tuvimos el honor este fin de semana de representar a Pastaza en una carrera en Macas, donde el gobierno local de Macas auspició a una carrera nacional. Vinieron corredores de Pichincha, Tungurahua, Napo, o sea, fue muchísimos corredores, más de 120 corredores, y nosotros hicimos respetar a la Amazonía, quedamos primero en el lead mixtos. Entonces, mantenemos eso, ¿no? De que de cierta forma no solo organizamos, sino también mostramos que podemos ser ejemplos deportivos que todavía se mantienen en gloria. Ahora, Gianjuan, cuéntame un poco de tu actualidad, no tanto en el tema de generar recursos, ¿no? De tu vida que tienes me refiero, cuéntanos un poco a tu actualidad en el tema de entrenamiento, ¿no? ¿Cómo haces, cómo divides tu tiempo para seguirte manteniendo? Porque me hablas de que estás compitiendo, que hace poco el fin de semana competiste, entonces eso significa que tienes que estar de alguna manera buscando espacios para entrenarte, para mantenerte físicamente. ¿Cómo trabajas la coordinación de tus actividades privadas con el entrenamiento? Sí, mis entrenamientos suelen ser bien de mañana, 5:30 de la mañana, para poder tener tiempo de ingresar al trabajo y a las 8 estar en pie en el trabajo, y en la tarde, a partir de las 4 de la tarde busco montaña. Siempre en la mañana es un poco de gimnasio, anaeróbico también, y en la tarde busco rutas. Me encanta siempre tomar mapas e irme a la Baitagua, y estas partes de las cordilleras es especial porque todavía es virgen. Claro. Entonces voy con brújula y mapa, y también activo todo esto del conocimiento de la navegación. Es sumamente importante también, inclusive para organizar este tipo de eventos. Nosotros tenemos que buscar rutas que sean aptas, inclusive por si tenemos algún inconveniente de evacuar a alguien. Entonces yo voy conociendo a través de mis entrenamientos también lugares hermosos por donde me encantaría llevar a la gente. Y de paso vas proyectando lugares para una futura competición. Tal cual. Así nació el Ucuyacu. Ahora, en estos últimos tiempos, ¿cuántas participaciones has realizado? Me hablabas de la de Morona Santiago. Este año empecé esta, voy a empezar a hacer la PEXEL, voy a empezar a hacer algunas carreras de ultra trail que son de largas distancias. En el 2019 estuve en una competencia de 120 kilómetros que empezamos en la laguna de Quilotoa y terminó en Pedernales. Son carreras muy largas. ¿Qué tiempo duran más o menos? ¿En días? Estas se hicieron en tres etapas de 50 kilómetros cada una. Entonces ibas corriendo un día 50, otro día 50. Entonces algunas existen non-stop, otras te hacen en días distintos. Ya depende de la organización y la carrera. Gianjuan, ya para ir en la recta final de esta conversación, un mensaje para la juventud. Tú me hablabas al inicio, ¿no? Que tu empoderamiento por los colores de tu provincia y de tu país son importantes. Lo fueron desde niño y lo siguen siendo ahora. Eso es a la luz, no es un tema que es necesario ser científico para saberlo. Hoy eso se ha perdido. Un mensaje a la juventud para que se reactive ese amor por el deporte, ese amor por la representación de corazón. Yo creo que es muy importante
prevalecer el honor de ser amazónico. Es muy importante sentir los colores de nuestra provincia, verde, amarillo. Creo que el amor propio por nuestra tierra es como el amor por nuestra madre. Tenemos que siempre ser un ejemplo. El ejemplo lo dice un montón, no hace falta ir y aludir que somos de todo, ¿no? Es mostrar con tu ejemplo. ¿Qué se puede hacer? Y yo creo que ahora los jóvenes están en la capacidad aún más de obtener grandes logros, porque antes nosotros entrenábamos en ríos, ahora ya existe piscina. Entonces, hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Entonces, yo creo que es la motivación desde casa y personal, y cada uno tomar la conciencia de dónde estamos y valorar esta tierra, que es importante. Gracias, Yancuan, te queremos agradecer por habernos acompañado, ¿no? Y por haber compartido en un espacio de tiempo un tanto corto, ¿no? Porque podríamos conversar muchas más horas y estaríamos sin parar en conversar de temas deportivos. Así que queremos agradecerte por tu deferencia, por tu gentileza y por acompañarnos en estas entregas de Cara a Cara con el Deporte. Muchas gracias por la invitación también. De esta manera, amigos, estamos ya finalizando esta nueva entrevista. Nos ha acompañado acá Yancuan Escobar, un destacado deportista que tiene un récord importante en la natación, logrado hace ya algunos años, y que ha sido un representante fundamental en esta provincia. Así que les agradecemos a nuestros auspiciantes y a ustedes también, amigos, por acompañarnos, y nos estaremos reencontrando en una nueva entrega de Cara a Cara con el Deporte. Hasta pronto.